Continuamos haciendo nuestro semáforo y ustedes saben que Tania y yo somos muy lectoras. Este es un programa que se dedica muchísimo a leer, nos encanta la posibilidad que nos dan los libros de viajar, de conocer. Y yo me acuerdo, cuando era más chica y en mi casa no había plata para salir de vacaciones, mi manera de salir de vacaciones era leer y viajar con los libros. Así me leí todas las crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos. Era una manera de viajar a estos lugares fabulosos, increíbles, en donde uno podía ser otra, imaginar y tener esta experiencia. Y eso que se formó desde muy pequeña es algo que me ha acompañado y que enriquece mi existencia hasta el día de hoy. La pregunta que se hacen muchos amigos y amigas que son papás es, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros niños puedan tener este entusiasmo lector? ¿Cómo se hace para que desde chiquititos, desde chiquititas puedan encontrar en los libros esta belleza que ellos tienen para nosotros? Estamos con Macarena Silva, investigadora del CIAE y académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de nuestra universidad, para que nos ayude a responder algunas de estas preguntas. Macarena, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Antonella, bien, ¿y tú? Gracias. Estoy bien, con frío, pero sabes que en el mundo exterior está súper amable, fíjate. Ay, qué bueno, ya, voy a tener que salir. Sí, yo creo que hoy día es de esas mañanas que uno necesita ir a tomarse el cafecito afuera un rato, o a fumarse el puchito los que fuman, ¿cierto? Porque hasta ahora te digo que hay 12 grados en la región metropolitana, según me dice Meteo Chile. Le aprovechamos de pasar al dato a la gente que nos escucha en la región metropolitana. Ahora los que están en otros lados, bueno, hay otras temperaturas en otros lugares. Pero el entusiasmo lector es algo que queremos compartir con todos y todas. Así que, Macarena, con esta historia que yo contaba un poco al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los niños y niñas lean? Mira, es una pregunta difícil, porque no está resuelto aún qué o cuál sería la posible receta para que eso funcione. Yo creo que una cosa que sí se ha estudiado bastante es que los niños que observan conductas lectoras es más probable que lean. Por ejemplo, si niñas y niños ven que sus padres leen, aunque sea el diario o una revista, pero que están involucrados con la actividad lectora, tienden a imitar eso. ¿Ya? Entonces hay algunos estudios que muestran que, por ejemplo, niños incluso, no sé, estamos hablando entre 0 y 2 años, que juegan a leer, o sea, que agarran un libro y imitan como que están leyendo, eso se relaciona con conductas lectoras en el futuro. O sea, niños que probablemente van a leer mejor, que les va a gustar más lectura, etcétera, ¿ya? Ese es un punto, el entorno, ¿ya? Ahora, como tú bien dices, hay mucha diferencia en los entornos lectores en distintas casas. Hay casas donde los niños se pueden encontrar con muchos libros, mucha variedad de libros, tanto para niños como para adultos, y otros lugares donde quizás la lectura no está tan presente. ¿Sí? Yo creo que ahí también es importante el rol del colegio, el rol de la escuela. Sí, porque como te decía, no hay como un balance en los hábitos lectores de los adultos que impliquen que los niños puedan tener ese modelo lector en la casa. ¿Ya? Entonces las escuelas a veces abren puertas en ese sentido, incluso desde el jardín infantil, digamos. O sea, en el jardín infantil todas las salas tienen libros para los niños, las bibliotecas CRA en las aulas. Entonces esa yo creo que se transforma en una oportunidad para balancear un poco esta disparidad del material lector a lo que los niños están expuestos. Sí, te escuchaba, Macarena, y se me ocurrían varias cosas, y de nuevo, perdón que traiga la experiencia, pero es lo que uno tiene a mano, ¿no? Pensaba que, por ejemplo, en mi casa no había biblioteca, no existía eso, pero por alguna razón mi papá siempre estaba leyendo. Éramos buenos para conseguirnos libros, y de ahí mi hermano y yo terminamos siendo muy buenos para pedir los libros prestados de la biblioteca del colegio. Entonces, también, claro, el ideal uno pensaría es que si hay posibilidades, existan libros, desde los libros de juguetes, ¿cierto? Estos libros para bebé que tienen colores, que tienen texturas, que tienen sonido, ¿visto? Estos que se tocan y suenan y tienen todo tipo de estímulos, ¿no? Que uno diría, bueno, eso está súper bueno tenerlo desde bebé, para que los niños sientan que los libros como objeto son algo accesible, son algo familiar, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con la familiaridad del libro que permite que nos acerquemos a él desde pequeño. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, hoy día leemos muchísimo en estos aparatos, leemos muchísimo en el celular, leemos en el tablet, quienes tienen, leemos en el Kindle, quienes tienen. ¿Cómo
¿Afecta eso o no en los hábitos lectores? Mira, la lectura que uno tiene en material digital, ya sea en el computador, celular, y que sé yo, es una lectura distinta a la que uno hace con un libro. ¿Ya? Hay algunos estudios que han mostrado, por ejemplo, que la profundidad que uno logra cuando lee en un celular que cuando uno lee un libro propiamente tal es distinta. Y también es por el objetivo. En general, cuando uno está leyendo algo en internet, quiere ir a encontrar alguna información, va seleccionando, no vas leyendo todo con la misma profundidad, que es algo que no ocurre cuando uno está leyendo un libro, por ejemplo, para estudiar. Entonces, el propósito de lectura que se modifica en el fondo hace que la forma en que nosotros nos apropiemos de ese material lector sea diferente. Ahora yo creo que mientras los niños lean, si leen en el computador sobre información que les interesa, incluso los audiolibros también pueden ser una ayuda. Los audiolibros sí tienen una demanda más importante de atención. Ujú. Tienes que estar más concentrado para ir siguiéndolo, porque si no hay que retroceder y volver. Pero distintas formas de acercarse a la lectura. Sigo pensando, yo creo que hay varios que quizás no están de acuerdo conmigo que lo mejor son los libros propiamente tal, para conseguir ese vínculo que se produce, como tú decías, por ejemplo, cuando uno se vincula con los personajes, sufre con los personajes, viaja, aprende. Entonces, todo eso yo creo que el material que más lo posibilita son los libros. ¿Mm? Justamente por lo que te decía, en Internet en general uno busca algunas informaciones, pero sí, no quiero decir que eso sea malo, sino que también constituye una cosa importante para que los niños practiquen la lectura, que es otro tema que se vincula con la motivación. Si a un niño le cuesta leer, es más probable que no quiera leer. Uno como que no hace las cosas que les son más difíciles, tiende como a hacerle el quite. Todos los seres humanos, las personas que no les gusta, que les cuesta un poquito más matemática, no hacen multiplicación el fin de semana. ¿Mm? Y ocurre igual con la lectura. La lectura, los niños que tienen dificultades, en general, mira, lo que se dice es, para que los niños mejoren la lectura tienen que leer más. Entonces, ese tema es súper importante porque en el fondo te están diciendo que algo que no te gusta tienes que hacerlo más para hacerlo un poco mejor y se vuelve a veces un tedio. Entonces yo creo que también es importante ver cómo vamos enseñando a leer de una forma que permita que los niños no vayan perdiendo esas ganas de inspirarse con los libros, ¿ya? Ujú. Y, y al respecto yo creo que una cosa importante que ocurre también es los tipos de libros a los que estamos expuestos. No a todos nos gusta leer lo mismo. Y eso yo creo que todavía no está tan instalado. Ujú. Y no sé, hablando de experiencias personales, como contabas tú, yo me acuerdo cuando yo era chica tenía unos libros como del mundo submarino en la casa de mi abuela. No entendía, porque era muy chica, pero los leía, miraba los dibujos, no sé, las medusas, el plancton, y me encantaba eso. Y ahí estaba pensando que un tipo de libro que se ocupa bastante menos en escuelas, en jardines, y también los padres piensan que a los niños les gustan menos son los libros informativos, ¿ya? Libros sobre trenes, libros sobre animales, sobre, no sé, y es porque los niños quieren conocer el mundo, ¿ya? En todas sus dimensiones probablemente, y esa curiosidad tan grande que tienen, especialmente cuando son chiquititos, los libros informativos les abren una puerta a muchas cosas que no conocen. Sí, estaba pensando también en esta obsesión compartida que tienen muchos niños y niñas sobre la astronomía, por un lado, y sobre los dinosaurios, por otro lado. Sí. Y hay una cantidad de ñoñería funcionando, ¿no? Y se saben los datos, y se saben los nombres, y te corrigen, y claro, y uno dice, qué loco que esto que uno podría decir es ciencia dura, de alguna manera les entrega un nivel de fascinación y ahí, por ahí mismo, Macarena quería entrar respecto a lo que tú dices, ¿no? El placer. Mm. Eh, Porque en muchos casos también uno de los problemas que tienen la construcción de hábitos lectores para adultos y adultas lectores también tiene que ver con que yo he escuchado muchas veces dicen, no, lo que pasa es que en el colegio me daban unos libros súper fomes y ni una onda con los libros, o no tuve una buena profe, un buen profe de lenguaje, entonces como que no, nunca desarrollé ese gusto. Y mientras te escuchaba pensaba yo,
además de esta obsesión por la astronomía y los dinosaurios, que me parece muy fascinante, el futuro, es como decir, nuestros orígenes, ¿no? Pensaba también en también este entusiasmo compartido por los superhéroes que existen hoy día, ¿no? Y quizás ahí el mundo del cómic, de las novelas gráficas, por supuesto, escogiendo aquellas que sean adecuadas para público infantil, porque hay de todo, ¿cierto? Puede ser también una herramienta interesante de acercamiento, ¿no? Mira, a mí me encanta lo de los cómics por una situación bien especial. Y es para los niños que les cuesta un poquito leer, como los cómics tienen poco texto, ¿sí? Les da la sensación de logro. Experimentar que uno puede hacer algo te anima a seguir intentando. Ujú. Entonces, a ti te pasan, no sé, el Hobbit, cuando te cuesta leer, te pasan el Hobbit, es un libro largo, entonces uno ve la tarea como, uy, esto yo no lo voy a lograr. Es un Everest. Sí, no lo voy a lograr. En cambio, el cómic, como tiene estas viñetas pequeñas, los niños dicen, oye, leí una página, leí otra, y experimentan esa sensación de yo puedo leer, puedo terminar esto, puedo seguir la historia. Entonces yo creo que son una súper buena alternativa. ¿Ya? Ahora, tienen también dificultades y por eso mismo es interesante aprovecharlo como material de enseñanza en el sentido de que cómo se van siguiendo la historia, pensar en comprensión, digamos, en la causalidad, por qué esto, por qué lo otro, cómo se integran los dibujos con el texto y un montón de otras cosas, ¿no? Pero a mí me parece una súper buena alternativa. La verdad que yo creo que una de las cosas que hay que hacer es abrir las alternativas, pero de modo bastante grande para niñas y niños, porque mira, otro aspecto que este sí que está, eh, son hallazgos muy robustos, es que la elección, eso en todo ámbito de cosas, la elección se relaciona con la motivación. Y en este caso, la posibilidad de los niños de elegir qué leer se relaciona con que estén motivados por leer ese texto en particular. ¿Mm? Claro, entonces uno podría pensar que es un súper buen plan, si es posible, ir a la librería de barrio, ir a la librería favorita, a Clepsidra diría yo, por supuesto, ahí a los vecinos y vecinas de Ñuñoa, aprovechan de saludar a mi amigo Omar, y decir, escoge. ¿Qué libro te parece interesante? ¿No? Por supuesto, considerando ahí presupuesto. Si no hay presupuesto, bueno, están las bibliotecas municipales. Está la Biblioteca de Santiago, que tiene esta propuesta hermosa. El Centro Cultural La Moneda también tiene un espacio lector para niñas. Y es como, anda tú y escoge, porque mientras te escuchaba, Macarena, yo pensaba que lo que es los Lorien para algunos de nosotros puede ser el Monte de la Perdición para otros. Entonces uno puede tratar de instalarle el Hobbit al hijo o al sobrino, ¿cierto? Al ahijado o la ahijada, con mucho entusiasmo. No, porque esto es una maravilla y para mí significó bla, pero a lo mejor ese niño, esa niña está en otra cosa. Y tratar como de imponerse, entonces no entiendes. Puede ser también muy dañino, ¿no? Totalmente, porque mira, hay una frase de James Patterson que dice, no me acuerdo así como textual, ¿ah? Pero la idea es que no hay niños que les guste leer, o sea, que no hay niños que no les guste leer, sino niños que todavía no se han encontrado con los libros que son para ellos. ¿Mm? Entonces, y eso te hace pensar en el sentido de que quizás hay una norma, un canon un poquito estricto sobre qué se supone que niñas y niños tienen que leer y en determinados momentos. Y, y eso yo creo que atenta un poco con esta idea que te decía, que está súper confirmado de que es importante que ellos puedan elegir para aumentar su motivación. Ujú. Entonces, si quieres leer sobre experimentos, si quieres leer sobre, y mira, incluso leer cosas prácticas. Si a un niño le gusta cocinar, es súper bueno si lee libros de receta. Si a otro le gusta, no sé, construir, por ejemplo, todas las instrucciones de los juegos. No sé, todo ese tipo de materiales también implican lectura, son lectura distinta, pero mientras tengan acceso a moverse con el mundo letrado de distintas formas, yo creo que es positivo. ¿Mm? Sí, y ahí se desarma un prejuicio, ¿no? Porque inmediatamente uno dice, no, un niño lector o niña lectora es alguien que lee narrativa, Mm. que lee cuentos o que lee novelas. Y claro, y como tú dices, hay muchas otras maneras de vincularse con los libros que pueden no necesariamente ser narrativa, que también pueden ser poesía, que también pueden ser gráfica, que pueden aparecer una y otras cosas. Ahora, uno se pregunta, desde la absoluta ignorancia en crianza, en mi caso, ¿hay ciertos contenidos o ciertos tipos de libros? Y aquí no estoy pensando como en material para mayores, ¿no? Sino también estoy pensando
en libros o textos que puedan ser complicados para los procesos formativos? Mira, la verdad es que yo te diría que depende. Ahí incluso en temas como más de literatura, que voy a hacer un mini paréntesis a propósito de lo que tú decías de narrativa. Lo que pasa es que el lenguaje tiene una carga adicional a los otros cursos que los niños tienen en la escuela, porque Ujú. además de aprender a leer y manejarse con el lenguaje, gramática y todas esas cosas, después se empieza a incorporar la literatura. ¿M? Los niños tienen que aprender literatura que también tiene una dificultad particular. ¿Sí? Bueno, pero quería hacer ese alcance sobre lo que tú me... No, pero además me tomo de tu alcance para decir de ahí la responsabilidad tremenda que tiene el Ministerio de Educación respecto al plan lector y que tienen los profesores y profesoras respecto a las elecciones, ¿no? Pero lo pregunto desde un lugar, yo me acuerdo que cuando estaba en el tercero o cuarto medio, en el Liceo 1, nuestra maravillosa profesora de literatura, Leda Rondisonia, que le mando un abrazo profundo, nos invitó a leer El caballo de Troya. Ya. Y fue súper polémico. Mira, la Tania me pone una cara. ¿Qué? Fue súper, súper, súper polémico. Ahora, lo interesante era que algunos de nosotros no quisimos leer El caballo de Troya por las X razones. Y yo me acuerdo que ella nos dijo, ok, propon tú. Mm. ¿Qué te gustaría leer y que ella pudiera evaluar que fuera más o menos del mismo nivel de complejidad, etcétera, ¿no? Y me parece que esa estrategia fue interesante, fue polémico a nivel de apoderados, etcétera. Fue interesante la discusión que se dio también en el caso de nosotros, pero no nos daba miedo leer un libro de 400 páginas, pero era un libro, en este caso además, que en términos de religión, estamos hablando de los 90, principios de los 90, podía ser complejo. Entonces, por ahí también me refiero respecto a las elecciones, ¿no? Sí, mira, yo no sé si te acuerdas, hace un par de años también hubo bastante polémica cuando en un colegio les dieron a leer un libro de Pedro Lemebel. No sé si te acuerdas, y salió bastante en los medios porque se cuestionó mucho al profesor que les había dado a los Ujú, niños leer ese libro, qué sé yo. Mira, yo creo que los adultos a veces tenemos más miedo de lo necesario en ujú, relación a los contenidos. En general, los niños se apropian del material lector según su nivel, ¿ya? Es decir, no sé, puede haber un libro muy complicado y el niño lo va a mirar y lo va a entender quizás con ciertas estrategias y cierta forma de aproximarse a su contenido, y si ese mismo niño vuelve a leer el libro, en 5 años más quizás va a sacar una cosa distinta del mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que pensar que los materiales deberían estar disponibles y pensar que son temas potenciales de conversación y de desarrollo de pensamiento también. ujú. Entonces yo creo que no, mira, en general los libros se suelen organizar por edad, ¿ya? Pero esa clasificación más que al contenido se refiere como a la dificultad lectora en términos de cantidad de palabras, palabras complejas y cosas por el estilo. Pero como te digo, cuando los niños son pequeños, por ejemplo, no leen de forma independiente, leen con los padres. Ujú. Ujú. Y una de las cosas importantes de eso es que lo que se plantea es que lo que lleva a los niños ese disfrute lector, no solo es el libro, sino que es la interacción que se produce entre los padres y los niños con ese libro. Y puede ser un libro quizá, como tú mencionabas, los planetas. Yo tengo un libro gordo así de planeta y a mi hija le encantaba y no entendía todo ella, bueno, yo tampoco, pero veíamos algunos pedacitos y a medida que va creciendo, ella sigue teniendo ese libro y lo va leyendo de forma distinta, va sacando distintas cosas a medida que el tiempo pasa. Entonces yo en ese sentido creo que no es problemático que los niños se acerquen a distintos contenidos siempre y cuando los adultos sepamos acompañarlos y tengamos claro con qué se van a encontrar y Claro. qué temas de discusión van a aparecer, y que tampoco altere el, no sé, po, el proyecto educativo de la escuela, el tipo de material que le estoy pasando, y que no sea inapropiado, como tú dijiste antes, ¿no? O sea, no estamos hablando de un material explícitamente inapropiado para niños, pero Claro. sí hay algunos controvertidos al menos. ¿M? Claro, además ahí tú dices algo que tiene que ver también con la memoria emotiva, ¿no? Quienes pudimos leer con nuestros abuelos, con nuestros padres, ¿cierto? Obviamente tenemos un vínculo con la lectura. Esta idea de contarle, voy a contarle, o le estoy contando un cuento, o estoy leyendo un libro con mis hijos para hacerlos dormir. Ahí hay una cosa que tiene que ver con el compartir, con el sentirse cobijado, con el cierre del día, con la atención,
que este ser humano adulto le está brindando al niño o a la niña y que inmediatamente va a vincular desde un lugar amoroso, ¿cierto? La experiencia lectora y eso es muy difícil de superar. Digo, es como cuando uno ya tiene eso instalado, es poderoso. Ahora aparece otro fenómeno en la actualidad que a mí me parece muy fascinante. Macarena, yo no sé si ustedes desde el Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra universidad le han dado un ojo, pero a mí me parece fascinante el tema de los youtubers adolescentes. Que son, porque hay hoy día un boom tremendo de gente muy joven, adolescentes, que se arman sus canales de YouTube y recomiendan novelas para adolescentes. Hay un boom, yo no recuerdo que cuando yo era chica existía esta tremenda potencia editorial respecto a libros y novelas, algunos de ellos larguísimos, escritos para niños y niñas. Y me parece que es tan potente y yo le he dado muchas vueltas a eso. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y una de las cosas que a mí me parece, y te la planteo también como pregunta, es el poder que tiene el par, ¿no? Que un par te recomiende algo, ¿no? Sí. Mira, justamente, uno de los elementos cuando uno evalúa motivación lectora es la valoración de los pares. ¿Ya? O sea, tú le preguntas al sujeto, ¿tú crees que tus amigos encuentran que es bueno leer? ¿Tú encuentras que tus amigos se burlan? O sea, tus amigos se burlan de ti si tú estás leyendo. O sea, la consideración que tienen los otros sobre la lectura también impacta la forma en que yo me relaciono con la lectura, así que totalmente. ¿Ya? Y esto, por supuesto, es mucho más fuerte cercano a la adolescencia, donde los padres tienen un rol ahí se invierte todo, ¿no? Los padres ya no son tan modelos, sino que los pares son el grupo de referencia que importa. Entonces, si para los pares leer es algo valioso, no es, porque antes era como nerd leer, ¿cierto? La gente más aburrida lee, más introvertida, o sea, tenía Más ñoñas, somos tan ñoñas con la Tania. eso, todos Ñoña esos proud. adjetivos estaban asociados con la lectura, ¿cierto? Pero también dependía del contexto. Entonces, por eso yo creo que un tema súper importante es la valoración que se da de los pares. Sí, y también de los mismos niños. Nosotros hace poquito hicimos un estudio y le preguntábamos a los niños si ellos creían que leer bien era importante, y todos saben que lo es. O sea, los niños saben que es importante que puedan leer bien, que puedan comprender. Tienen claro también que para el futuro es una herramienta que les va a servir si ellos son capaces de comprender la información. Y la mayoría, fíjate, comentaba que los pares también lo valoraban. Sin embargo, una cosa que a mí me llamó la atención es que muchos reportaban que no conversaban entre los pares, ¿sí? Sobre libros, por ejemplo, ¿ya? O sea, no se recomendaba el libro, no era como un tema, sino que ellos decían, mira, sí, ellos encuentran que es bueno leer, si alguien lee lo encuentran valioso, es importante la lectura, sí, es importante la lectura. ¿Ustedes conversan sobre el libro? No. ¿Mm? Entonces parece que es un tema que, no sé, quizás hay que potenciarlo, yo creo, un poquito más también en las escuelas, los espacios que se les da, y ahí lo vuelvo a vincular con la elección. Si los niños pueden elegir, también hay conversación sobre por qué uno elige un libro, por qué uno elige el otro, por qué. Entonces yo creo que esos espacios son súper importantes. Claro que sí. Bueno, lo bueno es que hoy día tenemos un montón de ofertas. Yo voy a cerrar con una recomendación porque a este escritor no lo vamos a poder entrevistar acá en el semáforo. Este fin de semana me leí El gato que amaba los libros de Sasuke Natsukawa. No sé si te suena, Macarena, pero es un hermoso libro. También como para público juvenil porque el protagonista es un adolescente que vivía con su abuelo, que tenía una librería de viejo, una librería de segunda mano, y que muere abruptamente su abuelo y ese queda solo con la librería. Y aparece mágicamente un gato que lo invita a adentrarse en un laberinto donde se va a encontrar con distintos personajes que tienen una relación difícil con los libros, ¿no? Y que él tiene que ir enseñándoles que básicamente lo que sustenta nuestra lectura tiene que ver con el amor, con la fascinación, con el cariño. Es lindo. El gato que amaba los libros de Sosuke Natsukawa, que de hecho acaba de ser editado en nuestro país por Grijalvo, es Penguin, así que para que ahí les paso ese dato. Y con eso terminamos. Queridísima Macarena, muchísimas gracias por esta conversación. Aprendí un montón. Macarena Silva, investigadora del CIA y académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Antonella. Que estén muy bien.
Que tengas muy buen día y nosotros vamos cerrando el programa. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis y mañana a las 10 todo el equipo estará aquí para hacer el semáforo. Que estén bien. Chao.